Bien, abrimos nuestro picado de noticias, 27 minutos de las 10 de la mañana, semana, si las hay, convulsionada, Javi, que no solamente hubo a nivel internacional, sino acá a nivel país. El sábado anterior estuvimos haciendo la previa de las PASO, que fue el domingo, y bueno, ha dejado resultados que evidentemente han convulsionado al oficialismo, al gobierno. Siempre estas elecciones de medio término dejan como mal parado al oficialismo. Ya le había pasado a Macri, ya le había pasado a Néstor cuando ganó de Narváez, ¿se acuerdan? Son como premio castigo Macri estas le pasó en las elecciones PASO y después en Claro, noviembre terminó ganándole Bullrich sí. a Unidad Que Ciudadana. pidió perdón, que dijo los escuché, ¿se acuerdan? Que salió y dio una conferencia en el balcón y dijo los escuché, créanme que los escuché. Y esta vez me parece que cuando habló Alberto también, el domingo por la noche dijo eso, ¿no? Un poco de autocrítica, de saber que no es el rumbo correcto. Ahora me pregunto, y seguramente mucha gente se pregunta, si estos cambios realmente van a cambiar algo, ¿no? Porque siempre prometen lo mismo, cambios de gabinete, viene uno, entra el otro, pero naturalmente si no cambian la forma de gobernar y de pensar, direccionando las cosas como tienen que ser, no va a cambiar mucho más que eso, ¿no? Y Solamente nombres. esto ha tenido que ver con el cambio de agenda que tuvo que hacer el gobierno en la semana y la ausencia del presidente argentino en su cancelación al viaje a México Ujú. y a la reunión anual de la ONU, que tampoco lo tendrá presente, en lo que había hasta pactado una posible reunión en la Casa Blanca junto a Joe Biden. Y era la primera vez que un presidente argentino iba a ser recibido por el par norteamericano. El último fue Néstor Kirchner con George Bush, Es verdad, antes de la cumbre de Mar del Plata. antes de la cumbre de Mar del Plata. Y entonces, claro, también dicen que como Alberto iba a tener esa foto, que la foto que ella nunca tuvo, y Macri tampoco tuvo. Y Néstor lo primerió esa vez, le puso la manita arriba de la rodilla. Es verdad. Mirá cómo se acuerda del detalle. Y ONU está en momentos de dar algunos dardos contra Estados Unidos, sobre todo por el tema de las libertades individuales en marco de el tema de la inteligencia artificial, el avance, ¿sí?, de la ciberseguridad sobre las libertades individuales. Y ese es un tema que yo creo que va a haber debate, ya hay debate político entre los países y la ONU lo está tirando como un tema, el tema de la inteligencia artificial, que prácticamente es cuando, ¿no?, cuando decís una palabrita y después te aparece, ¿viste? ¿Qué pasa, Te no? aparece, te escuchan. Sí, ¿No se escuchan obvio. o no se escuchan? ¿Qué cosa, Bueno, no? el tema ese se va a ir agravando el uso de los datos a través de las redes sociales o a través de con la manipulación política. Ya vimos que eso pasó en la elección de Trump, ¿no? Sí. Que llegó a la presidencia siendo Trump, ¿eh? Como su apellido prácticamente lo indica. Y también con el tema de la crisis climática, la ONU también advierte que este es el peor año de la crisis climática y del calentamiento global. Qué Aún novedad, ¿no? en el contexto de pandemia, Claro, peor aún. sí. ¿Y qué piensan hacer? Decirlo, por lo menos. Bueno, es importante, Es la ¿no? ONU, es la ONU. Es importante cuando uno tiene un problema identificarlo primero, ¿no? La ONU le Bueno, falta un poquito más sí. de compromiso Por no decir otra palabra, ¿no? en muchas áreas, en muchas áreas. Hay cosas que suenan muy lindas, que las escriben muy Obvio. lindo, lo bajás de la web y suena Ah, bárbaro, ¿viste? pero después en la práctica, ¿sí? Claramente bajamos al tema nacional, gran impacto sociopolítico al interior del Frente de Todos, luego la derrota electoral del pasado domingo junto a Juntos. Ese espacio, además, el ganador de la interna, Diego Santilli, Sí. venció por más de 7 puntos a Facundo Manes, que hizo una buena elección, 15 puntos contra 22. Y eso elevó el triunfo contra el Frente de Todos, la boleta encabezada por Victoria Tolosa Paz, victoria de María Eugenia Vidal, buena elección de Ricardo López Murphy, también bajo el mismo arco político de Juntos por el Cambio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La sorpresa fue que detrás de la boleta de Santoro, que salió en segundo lugar, o sea, el Frente de Todos, Sí. el segundo bloque, el tercero fue Javier Milei, ¿no? En Capital, claro. Que deja de ser un personaje polémico, ya no es más un personaje polémico mediático, sino que tiene un claro discurso y es alguien más que, aunque a él no le guste, quizás estaremos pronto a decirle, quizás él en el espejo dentro de unos meses se dirá, ahora sos de la casta, ¿no? 18 distritos
fue el resultado de la pérdida electoral para el kirchnerismo y sus aliados, y esto produjo la escalada de conflictos y el pase de facturas vía Twitter y vía redes sociales que hubo entre el presidente y su vicepresidenta, Cristina Fernández, que se sacó el Fernández y ahora es Cristina Kirchner. Bueno. O sea, ya no quiere saber nada con Alberto, hasta se sacó el Fernández. Salvo que sea un fake que ande dando vueltas, puede ser, sí. Pero habría que chequearlo. Algunos dicen que no estaba más en Twitter el Fernández, o será un fake, una fake news, porque también eso también puede volar, ¿no? Lo empezás a ver por las redes sociales y decís, mirá, y después no es cierto, ¿no? Lo vamos a chequear. Hubo renuncias. Mira vos. Lo sacó nomás. Efectivamente, no es fake news. Se sacó el Fernández de Twitter, Cristina. ¿No quiere saber nada con Alberto? Igual me parece que no lo tenía, hace rato ya. ¿Sí? Sí. O sea que hace rato no quería saber nada. Que no la vinculen. El arroba sí es CFK Argentina, pero el nombre de usuario, ¿no? El que uno busca es Cristina Kirchner. ¿Qué tal, Sí, ya hace rato. Bueno, voló Felipe, No se puede seguir haciendo el boludo, como él dijo hace unos cuantos años. Claro. Voló de la Cancillería Felipe Solá, la llegada ahí de Santiago Cafiero. Pasa de ser jefe de gabinete a ser canciller, Santiago Cafiero. Recordemos la familia Cafiero, muy cercana a la Iglesia Católica, históricamente. Lo era su abuelo, lo fue su tío, Juan Pablo fue embajador en el Vaticano y ahora él pasa al puesto de canciller, un puesto que el canciller que tiene mucho diálogo con Francisco seguramente, y creo que por ahí viene el tema. Perfecto. Y la jefatura de gabinete al final agarró el tucumano. Bien. Juan Mansur, un gobernador. Había sido ministro de Salud ya. Fue ministro de Salud y había salido eyectado, peleado con Cristina en su segundo mandato. Y ahora vuelve a la jefatura, vuelve a un gabinete, a estar justamente en la jefatura de gabinete. Perfecto. Siguieron los cambios, Daniel Filmus vuelve al Gabinete Nacional, al último cargo que tuvo, que es el ministro de Ciencia. Claro, de Educación había de Ciencia. Sido, ¿no? Y también los dos, había sido de Ciencia y también de Educación. Trota, otro que... Ese no corre, trota, ¿no? Bueno, trotó tanto que salió y terminó... El rector de la Universidad de Hurlingham es el nuevo ministro de Educación de la Nación. Y se me está chispoteando. Pero bueno, alguno de los... Lo que llama la atención es que Guzmán no Guzmán se sostuvo. Queda ahí. Claro. Por ahí la economía, que era lo que más impactaba, que era lo que muchos decían que por ahí el voto, por parte de Juntos, era por el tema de la economía, y cambió poner una parte y no cambió eso. Pero, viste, volvemos a lo mismo, ¿no? Y con el tema del presupuesto también, que ya presentó el presupuesto, no sé si lo pudieron escuchar, con el dólar 131, como que... Da miedo. El vocero presidencial, vio que fue apuntado por Cristina en sus declaraciones, voló. Y también la llegada de Aníbal Fernández, ¿no? La llegada de Aníbal Fernández, esa es una gran jugada, ahí está. Que al principio vieron que hubo una reunión, que él salió y dijo, bueno, todavía como que no hay ningún acuerdo, como que no hay nada estipulado, pero seguramente también es lo que se estaba charlando desde el post elecciones paso también, ¿no? Y otra de las llegadas, Aníbal llega, reemplaza a otra figura que había sido bastante polémica, era Sabina Friedrich al mando del Ministerio de Seguridad, el puesto que vuelve a tener Aníbal, ¿no? Que vuelve a tener Aníbal. Ministro de Seguridad. Alguien que lo sacaron del freezer, el compañero Julián Domínguez. Bien. Alguien que había sido derrotado por Aníbal Fernández, entre comillas, derrotado, dicen algunos, o el sector al que representa Julián Domínguez, que era el ministro de Agricultura de Néstor Kirchner y lo fue también con Cristina, y fue presidente de la Cámara de Diputados, el puesto que ahora tiene. Después tuvo Emilio Monzó y ahora Sergio Massa, fue de Julián Domínguez. Bien. Él perdió en la interna con Aníbal, por muy poquito. Algunos dicen que hay sospechas sobre ese poquito por cómo fue. O también hombre muy cercano a la iglesia y además con vínculos con el sector agropecuario, Julián Domínguez, una persona componedora. Y va a tener que vuelve a Agricultura y compartir gabinete con Aníbal. Estamos hablando de unas jugadas, ¿no?
prácticamente hay una peronización, más que una kirchnerización, yo diría que hay una peronización o un intento en el gabinete de Alberto Fernández. Sí, cambio, en definitiva, cambio de nombres, ¿viste? Sí. Pero de política a largo plazo, poco y nada. No se discute, no se charla. Sí. Yo me pregunto, cuando armamos un equipo de trabajo, que puede pasarnos a nosotros acá, sabemos el rumbo que vamos a tomar, de qué vamos a hablar, cómo va a ser el programa, qué música vamos a poner, qué temas vamos a charlar. Se supone que cuando se conforma una lista, uno elige personas de confianza y con ellos hasta la muerte. Y que tienen en común, si hablamos de seguridad, hablamos de educación, hablamos de economía, tenemos un plan y lo sabemos todos bien. Sabemos cuándo tiene que hablar uno, cuándo tiene que hablar otro, quién habla de deporte, quién habla de política, quién habla de música. Después a los actores se los va colocando, me imagino yo, que sería sentido común, en donde mejor y donde más están preparados. Si ponemos yo creo que un ministro de Educación tiene que saber de educación, no voy a poner un arquitecto de ministro de Educación. Pero ¿no? creo que esto es para llegar a noviembre, y después en noviembre es como, bueno, rearmémonos para encarar lo que viene estos 2 meses, y después vemos. Por eso, queda descubierto que no hay nada preparado en este país. Es todo, vamos, mañana vemos qué hacemos, toda improvisación, una repercusión. Entonces subimos, bajamos, ¿no? Pero no tocaron a Guzmán, creo que ahí fue una jugada clave, por el tema está en plena negociación con el Fondo Monetario. Es una muy mala señal al Fondo Monetario y al mundo de los negocios, sacar en el medio de esta contingencia electoral y además en medio de negociaciones por refinanciar una deuda, volar al que lo está haciendo y que es un estudioso del tema aparte. Sí, por eso. Ahí fue buena jugada, ¿no? De no sacar a Guzmán y sí por ahí de renovar algunos nombres que ya se estaban hablando desde el principio. Trota, Cafiero también, que incluso se decía, bueno, la ministra que huele, de Seguridad, ¿no? así con la todo lo que pasó al principio. Incluso también ya lo hablamos el sábado pasado, ¿no? De sus declaraciones. Pero eso creo que tiene que ver con eso, con la falta de preparación que ponen. Pero que eran nombres, ¿no? Que ya se venían dialogando justamente para su salida, porque nada, eran repercusiones que hubo en los últimos días que dejaban una cara de qué es lo que estaba pasando ahí. Pero esa es la sensación que da, ¿no? Que como que no están preparados. Yo creo que hay gente que estaba preparada, estaban preparados, pero no para enfrentar un gabinete en un momento de guerra que es una pandemia. Claro. Quizás los cambios se tuvieron que haber hecho en los primeros meses. Es fácil decirlo ahora, ¿no? O dar recomendaciones con un micrófono, pero creo que quizás no puedes afrontar una guerra, como es afrontar una pandemia con el mismo equipo que habías proyectado otra cosa, ¿no? Sí, es lo que hablamos también, ¿no? En otros programas, de que es un gobierno que llegó con una intención y que realmente no la pudo llevar a cabo porque, bueno, estamos en una pandemia que continúa, o sea, se tuvo que redireccionar todo lo que fueron sus políticas para poder enfrentar una pandemia y que no solo se vive en Argentina, o sea, estamos hablando de una pandemia, ¿no? Y creo que la pandemia y la gestión de la pandemia aceleró un conflicto que podría haberse dado de otra manera. Por ahí entre en las urnas del 2023. Claro. Y listo, queda ahí. A eso hay que agregarle que la oposición... y el conflicto central que es entre Alberto y Cristina. Sí, obvio, pero la oposición... Creo que la falta de rumbo un poco obedece a esas tensiones. Es que hay dos, para mí, en mi opinión, hay dos países distintos, para Cristina como para Alberto. Alberto le ganó a Guzmán, pero el resto está todo metido por Cristina. Y es así. Y hay alguien que anda haciendo equilibrio, el equilibrista de Tigre, no es el equilibrista de Sergio. Sí, el equilibrista de Tigre está tratando de no ir él al gabinete, no tener que saltar él por ahora, ¿no? Y tratar de juntar, ¿no? Y empezó a llamar a uno, a llamar al otro, a otro que casi sacan del freezer, que está ahí, lo están descongelando, ¿viste? Cuando el pollo todavía no está que está muy cargado de agua todavía, es Diego Bocio. Oh, bueno, Dieguito. Diego Bocio, claro, lo están descongelando por las dudas. Bueno. ¿Pero ustedes creen que con todo esto en noviembre ganan, por decirte así? Y nadie sabe, por eso. Si las elecciones fueran mañana, yo creo que pierden por más puntos a causa del efecto en la sociedad de haber paralizado la estructura del país durante una semana. Es que el inconveniente no hubo gestión, Es que seguimos votando a personas y no a proyectos, claro. No tenemos un rumbo como país. Bueno, no sabemos lo mismo cómo por los hacer. votos por Juntos por el Cambio. Entonces votamos a Fernández o a Cristina, votamos a Santilli o a Macri. Y seguimos votando a nombre y ninguno hace nada,